Esa noche estaba destinada a ser una aventura, una mezcla de ciencia y adrenalina. Éramos 5 estudiantes de medicina con un proyecto final pendiente, y la idea era simple: explorar el abandonado Hospital San Gabriel y documentar cualquier actividad paranormal. Claro, no era un proyecto oficial, pero después de meses de presión académica, buscábamos algo que rompiera la rutina. Todos sabíamos que el hospital tenía su historia, pero ninguno esperaba lo que estábamos por enfrentar. Habíamos conseguido cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio y un par de linternas. Nuestra líder, Camila, era la más escéptica del grupo. Siempre decía: no existen los fantasmas, solo mentes débiles que ven lo que quieren ver. Mateo, el bromista del grupo, estaba más emocionado por asustarnos que por documentar algo serio. Clara y Julián, inseparables, se encargaban del equipo técnico, mientras que yo, Andrés, me quedé con la tarea de registrar en una libreta todo lo que ocurriera. Llegamos al hospital justo antes de la medianoche. Desde el exterior, San Gabriel se alzaba como un gigante oscuro y desolado. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y la puerta principal, a medio caerse, nos invitaba a entrar. Al cruzar el umbral, un olor rancio nos golpeó, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en esas paredes. El silencio era absoluto, salvo por el crujido de nuestros pasos sobre el suelo cubierto de polvo. Comenzamos en la planta baja, donde antiguamente estaba la recepción. Camila, con su habitual tono práctico, empezó a hablar para la grabación: estamos en el primer nivel del Hospital San Gabriel. No hay señales de actividad por ahora. Solo silencio. Pero el silencio no duró mucho. Mientras revisábamos el antiguo consultorio de pediatría, Clara señaló hacia el pasillo: ¿escucharon eso? Todos nos detuvimos. Era apenas un murmullo, como un susurro lejano. Camila lo descartó rápidamente: seguramente el viento. Estas estructuras viejas hacen ruido. Pero en mi interior, algo no encajaba. El sonido no venía del exterior, sino del interior del edificio. Como si alguien estuviera hablando justo fuera de nuestra vista. Seguimos avanzando hacia las escaleras, donde el aire se volvía cada vez más frío. Julián encendió una de las cámaras de visión nocturna mientras Clara dejó una grabadora de audio en uno de los escalones. Subimos al segundo piso, y los murmullos comenzaron a volverse más claros, aunque las palabras eran imposibles de distinguir. Era un idioma extraño, gutural, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo. En el segundo nivel, los pasillos parecían interminables. Las paredes estaban llenas de grafitis, y los viejos letreros de la sala seguían colgando, descoloridos y torcidos. Fue en ese momento cuando Camila decidió dividirnos: ella y Mateo explorarían las habitaciones del ala izquierda, mientras que Clara, Julián y yo nos quedaríamos en el ala derecha. No se alejen demasiado. Si algo pasa, griten, dijo Camila antes de desaparecer en la oscuridad. En nuestra sección, la tensión era palpable. Encontramos una vieja camilla volcada, con las ruedas oxidadas y manchas que preferimos no identificar. En una de las habitaciones, Julián notó algo extraño: una figura borrosa reflejada en el espejo roto del baño. Seguramente es la luz, intentó racionalizar. Pero no había ninguna fuente de luz en el lugar. Fue entonces cuando Clara comenzó a revisar la grabadora. Al reproducir los primeros minutos, escuchamos nuestras voces normales, comentando sobre el lugar, pero luego algo cambió. Entre nuestras palabras, se colaban susurros que ninguno de nosotros había escuchado en el momento. «Váyanse», dijo una voz débil pero clara en la grabación. Clara dejó caer la grabadora, y el golpe resonó en el pasillo. Julián intentó calmarla: tranquila, tal vez sea una interferencia. Pero incluso él sabía que no era así. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, proveniente del ala donde estaban Camila y Mateo. Corrimos hacia ellos, tropezando con muebles caídos y fragmentos de vidrio. Los encontramos en el suelo, pálidos y temblando. ¿Qué pasó?, pregunté entre jadeos. Mateo nos miró con los ojos desorbitados. Había alguien. Estaba ahí. Frente a nosotros. Camila, siempre lógica, ahora no podía articular palabra. Decidimos que ya era suficiente y que debíamos salir de inmediato. Mientras descendíamos al primer piso, los murmullos se convirtieron en gritos. No de una sola persona, sino de muchas, como si todo el hospital estuviera lleno de pacientes gritando al unísono. Era un sonido ensordecedor, que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
Corrimos tan rápido como pudimos, y al llegar a la salida, escuché algo que me paralizó, mi propio nombre. Susurrado claramente desde el fondo del pasillo. No me detuve a mirar. Una vez fuera, subimos al auto en completo silencio. No hubo risas ni comentarios sarcásticos. Nadie mencionó lo que habíamos visto o escuchado. Solo queríamos alejarnos de ese lugar. Días después, revisamos las grabaciones. En las cámaras, las imágenes se distorsionaban justo cuando los gritos comenzaban. Era como si el equipo no pudiera captar lo que realmente estaba ocurriendo. Pero lo más perturbador fue una grabación en particular. En ella se veía el pasillo vacío, pero una figura se asomaba brevemente desde una puerta al fondo. No tenía rostro, solo una sombra que parecía observarnos. Esa fue la última vez que hablamos del Hospital San Gabriel. Camila dejó de ser la escéptica de siempre. Mateo nunca volvió a bromear sobre fantasmas. Y yo, cada noche, cuando estoy a punto de dormir, sigo escuchando mi nombre. Si decides buscar respuestas en un lugar como ese, asegúrate de estar preparado para encontrarlas. Porque algunos ecos del pasado no quieren ser olvidados. Siempre pensé que trabajar como enfermera en el Hospital San Gabriel sería una experiencia rutinaria. Había escuchado los rumores sobre el lugar, pero ¿quién no había oído historias de hospitales con fantasmas? Eran solo eso, cuentos para asustar a los nuevos. Yo estaba acostumbrada al trabajo nocturno, a las luces tenues y al silencio inquietante de los pasillos vacíos. Pero lo que viví durante mi breve tiempo en San Gabriel no tiene explicación lógica. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Cuidaba la unidad de cuidados intensivos, que en esos días estaba casi desierta. Solo teníamos a 3 pacientes, y todos eran casos terminales. El hospital estaba en proceso de cerrar varias áreas, así que había pocos trabajadores y el ambiente era extraño, casi olvidado. Fue en mi segunda semana cuando lo noté por primera vez. Los gritos. Al principio pensé que venían de uno de los pacientes, pero al revisar cada habitación, todo estaba en calma. Los monitores sonaban rítmicamente y los pacientes estaban profundamente sedados. Los gritos parecían venir de un lugar indeterminado, como si resonaran por todo el edificio. Poco después, lo conocí, el anciano de la habitación 12B. Era un hombre delgado, con una piel tan pálida que parecía transparente. Sus ojos siempre estaban hundidos, pero su mirada era intensa, como si supiera algo que los demás ignorábamos. No hablaba mucho, pero cada vez que lo hacía, repetía lo mismo: escucha los gritos, no los oyes. Yo intentaba preguntarle a qué se refería, pero nunca me respondía. Solo se quedaba mirando hacia la pared, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Con el paso de los días, los gritos se hicieron más frecuentes, siempre después de la medianoche. Cada vez eran más intensos, como si alguien estuviera sufriendo un dolor insoportable. Hablé con mis colegas, pero todos me dijeron lo mismo: es tu imaginación. Este lugar es viejo y ruidoso. Los sonidos viajan por las tuberías. Pero yo sabía que no era eso. Estos gritos eran humanos. Desesperados. Una noche, al terminar mi recorrido habitual, decidí quedarme un poco más en la habitación 12B. El anciano estaba despierto, mirando fijamente hacia el espejo que colgaba en la pared frente a su cama. Me acerqué con cautela y le pregunté: ¿qué es lo que ves? ¿Por qué siempre hablas de los gritos? Él giró la cabeza lentamente hacia mí y, con una voz que todavía resuena en mi mente, susurró: no están muertos. No todavía. Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté no mostrar miedo. Decidí revisar la habitación más a fondo esa misma noche, así que esperé a que todos estuvieran ocupados en otras tareas. Alrededor de las 3 de la mañana, volví a la 12B con una linterna. El anciano parecía estar dormido, pero su respiración era superficial, casi imperceptible. Mientras revisaba la habitación, noté que el espejo estaba ligeramente empañado, como si alguien hubiera estado respirando frente a él, aunque hacía frío en el cuarto. Al acercarme al espejo, sentí una presencia detrás de mí. Miré mi reflejo y casi caigo al suelo del susto. No estaba sola. Había varias figuras oscuras, deformes, paradas detrás de mí.
Parecían humanos, pero sus rostros eran borrosos, irreconocibles. Una de las figuras levantó un brazo, señalándome, y en ese momento, los gritos llenaron la habitación. Giré sobre mis talones, pero no había nadie. El anciano seguía acostado, inmóvil, con una sonrisa extraña en el rostro. Corrí hacia la puerta, pero antes de salir, escuché su voz: «Ya vienen. Para ti». Cerré la puerta de golpe y corrí hacia el pasillo, pero los gritos no se detuvieron. Venían de todas partes, de cada rincón del hospital. El sonido era ensordecedor. El pasillo estaba oscuro, las luces parpadeaban, y sentí que algo me seguía. Cada vez que volteaba, no veía nada, pero sabía que no estaba sola. Llegué a la sala de descanso y traté de calmarme, pero entonces noté algo que me hizo congelarme, mi reflejo en el vidrio de la ventana. Las mismas figuras oscuras estaban detrás de mí, más cerca esta vez. Esa fue mi última noche en el hospital. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Desde entonces, no puedo mirar un espejo sin recordar lo que vi. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho los gritos. Pero lo que más me aterra es una certeza que no puedo ignorar: el anciano tenía razón. Esos gritos no eran del pasado. Hola, soy Martín. Durante muchos años trabajé como encargado de mantenimiento en el viejo Hospital San Gabriel. Un lugar que, desde su cierre hace ya más de 2 décadas, se ha convertido en una leyenda en nuestro pueblo. Yo fui una de las últimas personas en salir de ese hospital cuando cerraron las puertas, y hay algo que necesito contar antes de que sea demasiado tarde para mí. No puedo seguir guardándome esto. El San Gabriel no cerró por falta de presupuesto, como la mayoría cree. No fue por malas condiciones de trabajo ni por reformas inconclusas. No, lo que ocurrió allí fue mucho más oscuro. Yo lo viví. Y quiero que alguien, aunque sea una sola persona, sepa la verdad. Era el invierno de 1998, y el hospital estaba funcionando con normalidad, o eso parecía. Yo era joven entonces, con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Mi turno empezaba en las noches, y mi trabajo era asegurarme de que los sistemas estuvieran en buen estado: tuberías, electricidad, ventilación. Pero San Gabriel ya tenía su reputación incluso antes de cerrar. Había zonas que ni los médicos ni las enfermeras querían usar. El tercer piso, por ejemplo, casi siempre estaba vacío. Decían que los pacientes que se quedaban allí sufrían pesadillas, incluso en coma, y pedían ser trasladados. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la llegada de un paciente en particular. Nunca supe su nombre, los trabajadores lo conocíamos como el paciente de la 306. Llegó en condiciones críticas, con un diagnóstico terminal, y pasó semanas en esa habitación. No recibía visitas, no tenía familia que lo llamara o que lo buscara. Era solo él, y los gritos. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, los gritos empezaban. Al principio, pensé que era el dolor físico que venía con su enfermedad. Lo entendí, lo ignoré. Pero con el tiempo, los gritos cambiaron. Dejaron de ser de sufrimiento físico y comenzaron a sonar diferentes. Eran súplicas, pero no como las de alguien pidiendo ayuda. Era más bien como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. No quiero irme con ellos. Déjenme en paz. Por favor, se escuchaba, una y otra vez. Recuerdo una noche en particular. Era un jueves, lo sé porque los jueves el hospital estaba más tranquilo. Mi supervisor me pidió revisar un problema eléctrico en el tercer piso. No me gustaba ir ahí, pero el trabajo era el trabajo. Mientras subía las escaleras, empecé a sentir algo raro. Un frío extraño. No era el aire acondicionado, no era una corriente de aire. Era un frío que te calaba hasta los huesos. Cuando llegué al tercer piso, el pasillo estaba completamente oscuro. Solo tenía mi linterna, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de mi propia respiración. Caminé hacia la caja de fusibles, pero antes de llegar, escuché algo. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera murmurando justo a mi lado. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Lo atribuí a mi imaginación. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito desgarrador que venía del fondo del pasillo. No era un grito cualquiera.
Era el tipo de grito que hace que tu piel se erice, que hace que sientas que algo está fundamentalmente mal. No me lleven. Por favor. Era la voz del paciente de la 306. Sabía que era él, aunque su habitación estaba en otro piso. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido, pero cuando llegué al final del pasillo, no había nada. Nada excepto una ventana abierta y la brisa helada entrando. A la mañana siguiente, el paciente de la 306 había desaparecido. Nadie supo qué pasó. Su cama estaba vacía, las máquinas seguían funcionando, pero él ya no estaba. No hubo registros de traslado, nadie lo vio salir. Simplemente, se esfumó. Algunos decían que escapó, pero las cámaras de seguridad no mostraban nada. Esa noche, el hospital cambió. Los gritos no se detuvieron. Incluso después de que cerramos esa habitación, los gritos seguían resonando. Los trabajadores empezaron a renunciar, los pacientes pedían el alta antes de tiempo y el hospital comenzó a quedarse vacío. Fue un efecto dominó. Y entonces, un día, San Gabriel cerró sus puertas para siempre. Después del cierre, regresé al hospital una última vez para recoger mis cosas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Caminé por los pasillos oscuros, sintiendo que alguien me seguía, aunque sabía que estaba solo. Y mientras salía por la puerta principal, escuché claramente los gritos, como si estuvieran justo detrás de mí. No me atreví a mirar. Ahora, tantos años después, sigo soñando con el paciente de la 306. En mis sueños, lo veo parado al final de un pasillo, con los ojos hundidos y una sonrisa perturbadora. No dice nada, pero sé que me está esperando. Si alguna vez pasas por el viejo San Gabriel, te lo ruego, no entres. Y si escuchas los gritos, corre. Porque no son solo gritos de dolor. Son súplicas. Y si te quedas demasiado tiempo, podrías ser el próximo en desaparecer.